esto tal vez no teníamos este espacio y ahorita lo estamos teniendo. Entonces, contar con esta información para que todos hagamos de ejercicio de una manera más segura, más eficaz, puesto que de nada sirve que nosotros tengamos el conocimiento si, por ejemplo, podemos fallar en el punto de que tal vez una persona no tenga el conocimiento de su padecimiento o que una persona no sepa los pormenores que se ocupa más tiempo para explicarlos. Entonces, esta es una oportunidad para hablar sobre el tema de la hipertensión arterial, como para entenderla mejor, como para evacuar dudas respecto a la hipertensión y la relación con el ejercicio físico, que es mi área, ¿verdad? Desde luego no voy a pretender meterme en el área médica o farmacológica, sino desde la perspectiva del ejercicio y la evidencia que hay respecto al ejercicio. También vamos a dar unas bases generales acerca de qué se trata, de qué es este padecimiento, y también les vamos a explicar por qué estamos abordando este tema. Entonces, vamos a lo que venimos. Voy a compartirles por acá la pantalla, presentación. Muy bien. Entonces, tenemos por acá. Entonces, el tema es la relación básicamente entre hipertensión arterial y ejercicio físico. Desde luego, esto es una relación positiva, por supuesto que la mayor evidencia es que el ejercicio es muy beneficioso, siempre y cuando se maneje de una manera correcta, que por eso es lo que vamos a ver. Entonces, mi nombre es Leonardo Jiménez, yo sé que casi todos me conocen acá, soy educador físico, graduado de la Universidad de Costa Rica, y la cabeza de la parte de ejercicio del programa 1, 2, 3 a moverse. Bien, vamos a pasar. Y vamos por acá. Entonces, bueno, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, primero que nada, entonces quería contarles que es una arteria y que es una vena. Aunque parezca muy simple, las arterias son las que llevan la sangre del corazón a los tejidos. Y las venas son las que van a llevar la sangre de los tejidos para el corazón. Entonces, la presión se mide, la presión que se mide es de las arterias, o sea, de la que lleva la sangre del corazón hacia los tejidos, ¿ok? Esa presión, el padecimiento de la hipertensión arterial, es un trastorno en el que la presión de los vasos sanguíneos es superior a lo normal. Eso quiere decir que, por ejemplo, bueno, me faltó el globo. Si yo inflo un globo con aire y le meto mucha presión, este globo se va a tender a reventar. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos también dentro de nuestras venas, al igual que un carro tiene una presión adecuada para el inflado de las llantas, al igual que un globo va a tener una cantidad de presión necesaria para no reventarse, también nuestras venas, nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias van a requerir una presión óptima. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, ahí les puse, si ustedes ven, una imagen de una persona representando el silencio, porque la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad silenciosa, puesto que cuando ya presenta síntomas, ya normalmente es tarde, ¿ok? Por eso es que es importante el chequeo médico y por eso es que se recomienda a las personas estarse chequeando la presión. La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que al menos una vez al año se debe hacer un chequeo. Y revisando un poquito más, estos chequeos, una vez que una persona muestra síntomas o se hizo un chequeo y salió alto, se le manda un examen en el cual se tiene que medir en la mañana y en la noche durante al menos 15 días para determinar si esa persona es hipertensa o simplemente que ese día tuvo una presión arterial mayor o menor. Tenemos que saber que esa presión va a variar de persona a persona dependiendo también de su actividad física. Normalmente, por ejemplo, las personas que hacemos actividad física vamos a mantener una presión arterial más baja, ¿ok? Las personas que no hacen, que tienen un estilo de vida sedentario, van a tender a tener una presión arterial más alta, ¿ok? Entonces, bueno, dentro de los síntomas tenemos acá pérdida del equilibrio, tenemos confusión, tenemos debilidad, tenemos pérdida de la visión en casos muy graves y tenemos por acá dolor de cabeza. Ahora bien, cuando esos síntomas ya están ahí, o sea, no es algo que, por ejemplo, uno pueda decir, póngale atención a esos síntomas porque evidencian que usted tiene presión arterial alta.
puede ser que no los tenga y aún así tenerlo. Entonces, también hay que revisar mucho el estilo de vida, ¿ok? Entonces, vamos a darle aquí una pequeña revisión a los valores normales y a los valores altos. ¿Okay? Un valor normal de presión arterial es este que aparece en verde. Estos datos son tomados de la Organización Panamericana de la Salud, ¿okay? Que también está de la mano de la Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? 120 presión sistólica sobre 80 presión diastólica. Ese es el dato de presión arterial normal. Entonces, acá abajo les puse una imagen del corazón de cómo bombea. Básicamente, tenemos dos fases. Una fase donde el corazón básicamente es un conjunto de cavidades que cuando se presionan, rompen una presión de una válvula que tienen. Entonces, presiona el corazón, se rompe la presión, que digamos, la tensión que está en la arteria, ¿ok? Una vez que está la suficiente presión, la sangre sale y va a salir con una presión más alta. O sea, el corazón se contrae, eso se llama sístole, ¿ok? Por eso la presión de la sístole es más alta, es la primera que van a encontrar, esa que dice 120. Esos son milímetros de mercurio, así se mide la presión. Entonces, esa cantidad de presión es cuando el corazón se contrae, y ahí lo van a ver, se contrae y la sangre sale para todos los vasos sanguíneos, ¿ok? Se contrae, sale la sangre. Ese punto es cuando las venas y las arterias están recibiendo esa sangre que bombeó el corazón. El otro punto que tenemos, si ustedes ven, el corazón ahí abajo va a tener una parte donde dice diástole. Cuando se pone en blanco esa parte que se llama diástole, el corazón se está llenando. Entonces, el corazón básicamente crea un vacío y chupa sangre de las venas. Entonces, va a haber una presión en todo el sistema menor. Entonces, esa presión, el valor normal es 80. Entonces, tenemos una presión de salida de la sangre hacia el sistema y otra presión que se toma cuando la sangre está ingresando al corazón. Bueno, ¿por qué es esto importante? Porque ese ciclo, digamos, y las características del corazón también van a incidir sobre la presión sanguínea. La presión sanguínea está definida por dos cosas muy básicas. Una que es la resistencia periférica total. Eso quiere decir que mis vasos sanguíneos, sí, ok, eso quiere decir que mis vasos sanguíneos van a ejercer una presión. Mis venas son elásticas, ¿verdad? Entonces, si mis venas están más cerradas, mis arterias, mis vasos sanguíneos están más cerrados, van a ejercer más presión sobre la sangre que está dentro, ¿ok? Si ustedes ven ahí, cuando el corazón se contrae, sale hacia las arterias y esas arterias tienen un diámetro. Ese diámetro es muy importante, puesto que si el diámetro se reduce por alguna razón, va a haber más presión sobre la sangre, ¿ok? Entonces también la característica de cuánto se llena el corazón es importante. Ok, ahora bien, ¿cuándo podemos saber que es una presión alta? Ok, cuando el corazón se contrae y sale esa sangre, o sea, la sístole, y nos da una presión de 140, ya se puede definir como una presión alta. Ahora bien, y cuando el corazón en la diástole queda 90, entonces 140 sobre 90 es, por decirlo así, el punto donde se definiría que una persona tiene hipertensión. Pero no es en una sola toma, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Esto es un estudio que se hace de muchas tomas y se marca una tendencia, ¿verdad? También tenemos que saber que, por ejemplo, cuando uno le toma la presión sanguínea, lo van a sentar, le van a poner el brazo sobre una mesa para que no esté haciendo ningún esfuerzo y que la prueba sea lo más fiable posible, puesto que con la actividad física, que es lo que vamos a hablar hoy, esta presión se va a ver alterada. O sea, normalmente cuando estoy haciendo una actividad física voy a tener una presión arterial un poco mayor, ¿ok? Durante la actividad física. Guarden ese dato porque ahorita que vamos a hablar de actividad física, tal vez les parecerá raro que nosotros ahora digamos a la gente, incluso a las personas hipertensas, que realicen ejercicio físico o ejercicio contra resistencia que nos va a levantar la presión arterial durante el ejercicio. ¿Okay? Suena peligroso, pero resulta que las investigaciones dicen que es beneficioso. Entonces vamos a continuar por acá. Ahora al final, si a alguien le quedó duda sobre este tema, pues puesto que es a veces un poquito difícil de entender, sístole, diástole, lo podemos ayudar un poquito más, ¿ok? Muy bien. Ya entrando en temas de números
y por qué es una preocupación tan grande a nivel mundial para todos los sistemas de salud. Resulta que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿ok? Y todas las condiciones asociadas, por ejemplo, los infartos cerebrales o derrame cerebral que se llama, también están a nivel, ¿cómo se llama?, hepático, en general en tejidos blandos, ¿ok? Ahora bien, la hipertensión arterial nos vamos a tener un riesgo mayor de padecer de alguna de estas condiciones. Ahora bien, esto que están viendo aquí a la izquierda es un gráfico. Yo sé que tal vez tiene las letras muy chiquititos, pero ahí en amarillo aparece, ese es un gráfico de 0% a 100% a la derecha. Esa es la encuesta que se le realizó al grupo de adulto mayor de Country Club, de 1, 2, 3 a moverse. Básicamente sale como un 53% de personas del grupo que presentan hipertensión, ¿ok? Eso quiere decir que estamos dentro más o menos de la norma mundial, porque ya aquí a la derecha ven ese numerote que dice 50%, ya esos son datos incluso de Organización Mundial de la Salud, incluso metaanálisis, donde se ven muchos estudios que se han estudiado muchas poblaciones y en general la población por encima de los 60 años, el 50% de la población se estima que presenta presión arterial alta, presiones arteriales elevadas. Bueno, esto ya es preocupante, puesto que no solamente la edad es un factor importante, sino también el estilo de vida. Entonces, las metas es reducir esos números, digamos, a que sean menos cantidad de gente, también para quitarle saturación a los sistemas de salud. ¿Ok? Muy bien, continuamos por acá. Ahora bien, sabiendo que la hipertensión arterial es bastante peligrosa, tenemos que saber cómo poder atacarla o cómo podemos tener menos posibilidades de sufrirla, o si la tenemos, también cómo reducirlo. Yo sé que ya muchos de estos se saben, son muy comunes, pero vamos a pegarles una pequeña repasada. Ok, básicamente tenemos dos grandes grupos. Tenemos las cuestiones que son modificables, ¿ok? Y también tenemos las cosas que no son modificables. El tratamiento no farmacológico básicamente es todo lo que podemos hacer sobre esos hábitos, sobre esas cuestiones que son modificables, ¿ok? Entonces, tenemos por acá el consumo excesivo de sal, las dietas malsanas, ricas en grasas saturadas, en grasas trans. Bueno, como ya muchos saben, está el tema, por ejemplo, de la placa que se forma alrededor de las venas, y eso hace venas y arterias, vasos sanguíneos. Eso va a hacer que el espacio se reduzca, también que pierda elasticidad. ¿Se acuerda que les dije que esa elasticidad era necesaria para regular la presión arterial y para que la sangre esté menos presionada en el centro? ¿Ok? También la ingesta insuficiente de frutas y verduras que nos van a aportar los minerales y nutrientes necesarios para mantener el sistema cardiovascular más flexible, por decirlo así. Okay. Otro factor muy importante que es al cual nos abocamos hoy y por el cual estamos hablando hoy, que es la inactividad física. ¿Okay? Es uno de los grandes problemas a nivel mundial también, que está relacionado con muchas otras enfermedades. Pero con la hipertensión tiene una muy importante incidencia. El otro es el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? Eso normalmente es una persona alcohólica o una persona que toma alcohol en más cantidad de lo que debería, ¿ok? El otro sería el sobrepeso o la obesidad, que lógicamente, si ustedes ven, todos estos factores normalmente están relacionados y también están relacionados con otras enfermedades que son del conjunto de lo que llamaríamos nosotros síndrome metabólico, que tiene la presión arterial, que tiene la obesidad y que tiene la diabetes, por ejemplo, que también es bastante peligroso. Ok, ahora bien, hay cosas sobre las cuales nosotros no podemos tener incidencia. Por ejemplo, mis familiares, o sea, mi genética. Si, por ejemplo, en mi familia todos presentan presiones arteriales altas, yo voy a tener
más posibilidades de desarrollar esa enfermedad, ¿ok? Ese malestar. Entonces, sobre eso no puedo hacer nada, pero sobre todo el resto sí. Y se sabe que todo factor genético requiere un factor ambiental, que serían los que están a la izquierda, para desarrollarse. El otro factor que no podemos hacer nada, al menos sobre lo que llamamos nosotros edad cronológica, que dice una edad mayor a 65 años, incluso lo que les dije ahora, mayor a 60 años, eso me va a predisponer a tener hipertensión arterial, puesto que con la edad nuestros vasos sanguíneos, nuestros ligamentos, nuestras articulaciones van a ser un poco más rígidos y esta rigidez va a crear una presión mayor sobre la sangre que está dentro de nuestras arterias, de nuestras venas. ¿Okay? No puedo hacer nada sobre la edad fisiológica, cronológica, pero sí le podemos luchar con el ejercicio y la alimentación, y eso es una buena noticia, sobre la edad fisiológica, que va a depender de mis hábitos, de mis costumbres, de mi comportamiento, como lo lleve, incluso de mis estados anímicos y de mi manera de ser. ¿Okay? La otra cuestión que tiene que ver es que hay una concurrencia con otras enfermedades, como la diabetes o las nefropatías, que, por ejemplo, una persona que presenta una hiperinsulinemia o una persona que diabética va a tener más posibilidades de padecer, por ejemplo, de hipertensión. Muy bien, ahí abajo entonces les puse una pequeña ilustración de las comidas más sanas, de la sal. Por ejemplo, un hábito que sería importante eliminar de nuestras casas. Yo sé que en Costa Rica no se da tanto, pero siempre pueden ustedes ir al supermercado y comprar esos tarritos que son normalmente de vidrio con la tapa plateada, que es para echar sal y para tenerla en la mesa. Esa sal es 100% innecesaria. Incluso pues, se puede disminuir la cantidad de sal que se consume normalmente, por ejemplo, lo que se le echa al arroz, o lo que se le echa a la comida, a las carnes, a todo. ¿Okay? Para tener cuidado con este tema. Y lógicamente instamos a todos los fumadores a que dejen ese hábito. Ok, ¿qué complicaciones ya se pueden dar a nivel grave con esta enfermedad? Ok, derrame cerebral. Ok, el derrame cerebral también le podríamos decir nosotros infarto cerebral, que es que una vena colapse o se bloquee también. Ok, hay que saber que esta presión muy fuerte sobre los vasos sanguíneos también va a llegar a nuestra cabeza. Y el cerebro en general es un tejido blando, suavecito, ¿verdad? Entonces imagínense que yo tengo un globo muy suavecito y me empiezo a inflar fuertemente y en algún momento se va a reventar. Eso puede pasar en nuestro cerebro. Entonces, eso sí es bastante preocupante. El otro es el infarto cardíaco, que sería también algo similar en nuestro corazón, al tener nuestro corazón, ahí donde usted lo ven, a pesar de que pasa trabajando todo el día, bombeando y sacando sangre, él también necesita un aporte de sangre. Y ese aporte de sangre tiene que llegar con la presión adecuada. Imagínense, ese corazón que está trabajando todo el día por nosotros, genial, le estamos dando una presión que no necesita. Entonces, Leito, ¿te puedo interrumpir un minutito? Sí, dígame. Ok, hay una pregunta que dice, ¿y la sal de potasio, conocida como no sal, es menos perjudicial? ¿Funciona igual? ¿Nos afecta igual? ¿Tendrás respuesta a eso? O mejor lo preguntamos con la nutricionista. Bueno, eso sí es una pregunta muy de nutricionista. Sin embargo, el problema principal es el sodio, ¿ok? Pero sí es una pregunta muy de nutricionista. Normalmente Pues vamos nosotros a tenemos una preguntarle, bomba sí. que se llama bomba sodio-potasio, ¿ok? Tengo entendido, normalmente lo que vemos es el exceso de sodio en la dieta que viene de la sal, ¿verdad? Pero sí, es como un poquito más de nutricionista. Ok, listo. Doña Soledad, que tiene, perdón, tiene la manita levantada. Doña Soledad, si quiere, le quita el audio, perdón, le instala el audio y nos hace eso. Okay. Díganos. Que quería saber, a ver si me puede evacuar esta pregunta. Es que no sé qué es nefropatía. Ok, nefropatías. La nefrona es, por decirlo así, un sistema de venitas, digamos, que están dentro de los riñones. ¿Ok? Entonces, básicamente es un sistema de filtración que tenemos. Cuando eso se daña, ¿ok? Y bueno, tenemos que saber que los riñones son muy importantes en la cuestión de la presión arterial
puesto que ellos son los que van a sacar líquido, ¿verdad? Entonces, digamos, al igual que, por ejemplo, inflamos un globo con aire, nuestro cuerpo se va a inflar con la sangre, los nutrientes y todo lo que tiene. Normalmente, esa presión que ejerce esa agua, ¿verdad? Es por eso que también tienen medicamentos diuréticos, no sé si han escuchado, o algunos de los que ya sean hipertensos tal vez les manden. Hay varios tipos, que eso, bueno, ya es el tema más de la farmacia, pero esos medicamentos lo que van a hacer es hacer que la persona, por ejemplo, orine más. Si una persona tiene problemas en las nefronas, están dentro de los riñones, entonces también va a tener problemas con la filtración, o sea, con la salida del líquido. Si sale menos líquido, se va a tender a acumular y también va a tender a, tener presiones arteriales mayores. Entonces, eso se llama nefronas. Las nefronas es la que hacen un hiperfiltrado de la sangre para después, por ejemplo, que salga por la orina. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente creo que eso sería. Muchas gracias. Okay. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Por ahora no, Leito. Si no, seguimos. Ok, buenísimo. Ok, daño ocular, lógicamente también los ojos tienen, ¿cómo es que se llama? Es tejido blando, y si el aporte sanguíneo es muy fuerte, digamos, tenemos una presión, también podemos tener un daño, ¿ok? Y la otra sería insuficiencia renal, ¿ok? Que eso sería ya a nivel de los riñones, que también es otro órgano muy delicado que va a depender de tener una presión arterial adecuada para su adecuado funcionamiento. ¿Okay? Esa ilustración que viene ahí es, por ejemplo, de un proceso de diálisis, ¿verdad? Ustedes saben que los riñones son los encargados de filtrar, digamos, y de sacar todas las cositas malas, por decirlo así, de la sangre. Y si ese proceso no se da, tienen que hacerlo mediante una máquina. Eso se llama la hemodiálisis. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Ahora sí, vamos a entrar un poquito al tema de ejercicio físico. Entonces, vamos a definir un poquito lo que son los dos principales áreas del ejercicio que es recomendable o que se recomienda para prevenir la hipertensión arterial, que aparece como HTAI, y o lo que sería para el tratamiento no farmacológico de las personas con hipertensión. Ok, entonces, tenemos por una parte el ejercicio aeróbico, ¿ok? Para que ustedes entiendan, el entrenamiento aeróbico normalmente es aquel que yo voy a hacer con una duración larga y sin descanso en intermedios. Por ejemplo, salir a caminar, andar en bicicleta, nadar, bailar. Entonces, ese conjunto de ejercicios comparten esa característica. Normalmente las frecuencias cardíacas en ese tipo de entrenamiento no son tan altas, a no ser que lo haga muy fuerte, pero normalmente, por ejemplo, caminar o así, es lo que vamos a llamar ejercicio aeróbico. Ya plenamente en fisiología se define en ejercicios que tienen una duración más de 15 segundos, ¿okay? Digamos 15, 30 segundos. Pero ya lo que nosotros, en lo que se respecta a esta presentación y en lo que respecta para conocimiento popular, ejercicio aeróbico va a ser ese tipo de actividades que normalmente vamos a necesitar un aporte de oxígeno mayor, ¿ok? También por otra parte ahí tenemos otra imagen de una señora haciendo con unas bandas, como nosotros en Mundo Estrés a Moverse, que se llama el ejercicio contra resistencia, ¿ok? Para que ustedes me entiendan, hay mucha gente que le dice pesas, ¿ok? Pero bueno, nosotros le llamamos entrenamiento o ejercicio contra resistencia porque es aquel entrenamiento en el cual tengo que vencer una carga, una resistencia, que esa resistencia puede ser una pesa, puede ser una liga, puede ser nuestro propio cuerpo, o puede ser, por ejemplo, ya en la vida cotidiana, empujar un mueble, jalar una caja, alzar un niño, ¿ok? Todas estas cosas están dentro del ejercicio o actividades contra resistencia. Ya el ejercicio propiamente dicho es lo que nosotros realizamos, por ejemplo, en las clases. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña revisión de qué es lo que, los beneficios que se han visto, que se reflejan en los metaanálisis, que es cuando se estudian muchos estudios. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del ejercicio aeróbico, tenemos que se reduce el aumento de la presión arterial, ¿ok? Entonces,
Si una persona está presentando hipertensión o está en un aumento, se va a reducir esta cuestión, ¿ok? Y también se va reduciendo con el paso del tiempo. Pero hay otra cuestión que es muy importante, que es que a largo plazo estamos hablando de un programa de 2, 3 meses, estamos hablando de 2 veces por semana, 3 veces por semana, mínimo, digamos, de realizar este tipo de ejercicio aeróbico. Se va a tener una disminución de alrededor de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica, o sea, cuando el corazón se contrae y la sangre sale, y tanto con la presión diastólica, en ambas presiones. Entonces, bueno, tal vez una persona dirá, bueno, es que con eso todavía no salgo de la hipertensión. Ok, tenemos que saber que el objetivo de esto es que si, por ejemplo, una persona es hipertensa, no es precisamente que deje de serlo, ok. Lógicamente sería genial, pero esto en realidad no sucede. Esta persona normalmente va a depender de todo el tratamiento. Pero lo que se ha visto es que esta disminución, esos 10 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Se acuerdan de los 140 sobre 100 o 120 sobre 80, que era la normal? ¿Ok? Si bajamos de ese 140 a 130 y si bajamos de ese 100 a 90, vamos a tener un riesgo disminuido de padecer alguna de estas eventualidades como un infarto o, por ejemplo, un derrame cerebral, ¿ok? O los problemas oculares, ¿ok? Entonces, es bastante importante este punto. Entonces, tradicionalmente y regularmente se ha utilizado el entrenamiento contra el ejercicio aeróbico más que el ejercicio contra resistencia, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el ejercicio contra resistencia? Que es este donde tengo que levantar una carga. Imaginen ustedes a una persona levantando una carga muy pesada. Normalmente esa persona se va a poner roja. Ese color rojo es básicamente la sangre saliendo hacia los vasos sanguíneos y la persona se pone roja porque la piel se llena de sangre. O sea, entonces hay un aporte mayor. Entonces, esto es un indicador de que durante el ejercicio la presión arterial subió, ¿ok? Entonces, bueno, tradicionalmente se había contraindicado este tipo de ejercicio a las personas con cuadros hipertensivos, incluso ya tratadas. Pero bueno, ahora sabemos y ahora ya está ampliamente aceptado que el ejercicio contra resistencia tiene un efecto beneficioso, puesto que cuando yo hago una sesión de entrenamiento contra resistencia, pesas, ¿me entiendan? Durante el entrenamiento voy a tener una presión arterial mayor, ¿ok? Cada vez que levanto una carga. Pero inmediatamente posterior al ejercicio ya tengo una disminución de esa presión arterial, ¿ok? Entonces, ahí es donde tenemos esta parte que puse ahí, que es a nivel agudo. A nivel agudo nos referimos siempre que es inmediatamente después del ejercicio, ¿ok? El mismo día. El mismo día puedo tener una disminución en la presión arterial de entre 5 a 7 milímetros de mercurio, que eso ya es bastante bueno para una persona hipertensa, ¿ok? Y ahora bien, a nivel crónico, estamos hablando después de 3 semanas, 4 semanas, al menos, ¿ok? O un poco más, de realizar un programa de entrenamiento contra resistencia. Voy a tener una disminución también entre 7 a 5 milímetros de mercurio, pero ya a nivel continuado. Entonces, a nivel de calidad de vida es muy, muy importante, ¿ok? Entonces, a pesar de que durante el entrenamiento las presiones pueden ser mayores, ese entrenamiento, por decirlo así, va a evitar que cuando usted llegue a hacer un esfuerzo del que no está acostumbrado, digamos, le tocó que levantar una olla, se puso a hacer tamales, y se fue a levantar la olla y no va a estar acostumbrado a realizar ese esfuerzo y puede tener un evento, un paro cardíaco, un problema, un infarto cerebral, ¿ok? Esa persona, si ya ha realizado actividad física contra resistencia, va a estar mejor adaptado, ¿ok? Eso es otra de las cuestiones. Muy bien, continuamos. Ahora bien, este es un poquito más técnico, pero también quise ponerlo, que son básicamente los mecanismos por los cuales el ejercicio disminuye la presión arterial, ¿ok?
siempre decimos, bueno, es que el ejercicio disminuye la presión arterial, pero no es mágico. De hecho, el ejercicio se puede comparar con muchos medicamentos, puesto que cuando hacemos ejercicio liberamos algunas cosas o dejamos de liberar algunas cosas que van a hacer que tengan menos presión sanguínea, o sea, que la sangre esté un poquito menos presionada en el centro, digamos, de las arterias. Ok, con la actividad física disminuye la actividad del sistema nervioso simpático, ¿ok? Y eso va a hacer que se libere un neurotransmisor que se llama, que se libere en menos cantidad un neurotransmisor que se llama norepinefrina, ¿ok? Ese neurotransmisor va a tender a hacer que las venas se cierren y las arterias, ¿verdad? Entonces, si esto está más cerrado, ¿verdad? Gracias a la acción de eso, voy a tender a tener una presión arterial más alta. Entonces, ahí hay un efecto beneficioso, ¿ok? Esto explica, en parte, por qué el ejercicio físico ayuda a bajarlo, por ejemplo, inmediatamente después de una sesión de entrenamiento, ¿ok? Tanto de entrenamiento contra resistencia como entrenamiento cardiovascular, ¿ok? Por otra parte, hay otra cosa que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se lo puse ahí a la derecha, abajo, que tiene influencia sobre los riñones, que los hablamos ahora, ¿verdad? La importancia de los riñones en la presión arterial. También tiene influencia sobre el hígado, ¿ok? Que el hígado también va a tener influencia en la producción de ciertas hormonas. También sobre los pulmones, van a tener una cantidad de sangre adentro bastante. Y también sobre las arterias en sí. Entonces también ese sistema es un sistema que se retroalimenta solito, va a disminuir una cosa que se llama angiotensina 2. La angiotensina 2 también es otro, por decirlo así, químico que va a hacer que los vasos sanguíneos se compriman. Entonces eso no levanta la presión arterial. El ejercicio lo disminuye. Hay otra cosa por acá que es la respuesta vascular funcional, que dice mejora la función vasodilatadora por liberación de óxido nítrico. Ok, esa es otra cosa que se libera con el ejercicio y eso está dentro de cada una de las arterias que se produce básicamente ahí y se libera con el ejercicio. Eso va a hacer que la vena esté un poco, las arterias también estén un poco más sueltas, por decirlo así, y vamos a bajar la presión arterial. Otra cosa es, y esto es muy interesante, puesto que nosotros como seres humanos creemos que tenemos, que somos muy estáticos, pero nosotros estamos cambiando todo regularmente. Entonces, el ejercicio físico ayuda a que haya más vasos sanguíneos. Si ustedes ven, normalmente una persona que hace ejercicio físico va a tender a tener un poquito más de venas. Bueno, después me ven los brazos, pero hay una parte genética en esa vascularización, pero hay una parte muy importante que es que cuando hago ejercicio voy a tener mis tejidos mejor irrigados, puesto que voy a generar ciertas conexiones ahí entre las venas, arterias, entre los vasos sanguíneos, y eso me va a dar, por decirlo así, viendo el caso del globo, vamos a poner en este caso un almohadón, por decirlo así, si yo tengo esto más pequeño, va a ser más presión al centro, pero si tengo, por ejemplo, le pego un pedacito a este almohadón y lo hago un poquito más grande, el material que está adentro va a estar un poco más suelto. Entonces, esa es otra razón por la cual el ejercicio físico disminuye la presión arterial. Y hay otra que es propiamente de la función del corazón, ¿ok? Como vimos al principio, vamos a ver por acá, ¿ok? Aquí tenemos un corazón, ¿ok? Como vimos al principio, el corazón es el que hace la presión para que la sangre salga y también es la que hace la succión para que la sangre vuelva a entrar, ¿ok? Si mejoramos la función diastólica, eso quiere decir cuando el corazón chupa, va a estar jalando un poquito más de sangre y va a disminuir la presión en todo, ¿ok? Entonces, cuando el corazón se infla, básicamente se llena de sangre, esa función mejora con ejercicio, ¿ok? Puesto que las cavidades normalmente van a ser un poquito más grandes. Entonces, cuando yo hago ejercicio físico cardiovascular, normalmente esas cavidades van a ser un poquito más anchas, les va a caber un poquito más de sangre, y es una de las razones por las cuales normalmente las personas que realizamos ejercicios regularmente también vamos a tener una frecuencia cardíaca menor, porque el corazón va a bombear más sangre que el resto de gente. Y esta cuestión de que bombee más sangre va a hacer que tenga menos latidos en reposo, por ejemplo, cuando estoy acostado.
digamos que, por ejemplo, un ciclista de alto rendimiento, por ejemplo, Lance Armstrong, tenía una frecuencia cardíaca de reposo de como 40 latidos por minuto, cuando la media de las personas tiene 50, 60, ¿ok? Digamos que sí, 60, anda por ahí. La cuestión es que el corazón necesita latir menos para hacer llegar toda la sangre al resto del cuerpo. Eso es porque también esas cavidades van a ser un poquito más grandes, ¿ok? Vamos a eliminar esto. Ok, bueno, continuamos. ¿Ok? Vamos a ver, borrar los dibujos. Ok, ahora bien, con todas estas maravillas que les acabo de hablar del ejercicio, tenemos que tomar muchas precauciones. No es simplemente que vamos a mandar, que se va a mandar a todas las personas que tienen hipertensión a hacer ejercicio, vaya, haga ejercicio, sino que las personas que prescribimos ejercicio, tanto como las personas que, bueno, que regularmente, que quieren, que tienen hipertensión o que quieren evitarla y que quieren iniciar con un programa de ejercicio físico, deben tener en consideración estas cosas, ¿ok? Primero, por ejemplo, una persona hipertensa, ya declarada, tiene que tener consentimiento médico, ¿verdad? Por eso que nosotros en nuestro programa también hacemos un cuestionario de salud para saber que la persona, bueno, se ha hecho chequeo médico, para también tener entendido que la persona comprende que nuestro programa es para la población sí en general, pero si tiene, si se ha hecho las pruebas de esfuerzo y si sabe, más que todo, si el doctor ya le dio el visto bueno de que puede realizar ejercicio físico de una manera segura, únicamente guiado por una persona experta. Entonces, de esa manera vamos a evitar muchas complicaciones, ¿verdad? Evitaremos, por ejemplo, que una persona llegue a hacer ejercicio físico con una presión arterial por encima de 150 sobre 100, ¿ok? Entonces, bueno, este dato lo da el Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿ok? Entonces, sí es muy importante que, por ejemplo, las personas que nos están viendo, que nos están oyendo y tienen hipertensión, lo más adecuado es que tengan un medidor de presión arterial, ¿ok? Ahorita los hay digitales, ya no hace falta tal vez tener el esfigmomanómetro y todo este equipo para medirla. O si tienen alguna duda, si no tienen el aparato, entonces a veces es mejor ese día no hacer ejercicio que hacer ejercicio físico sin teniendo síntomas de una presión arterial elevada, ¿okay? Porque puede ser peligroso, por lo que les dije. Si, por ejemplo, estoy levantando una carga o haciendo un movimiento con las piernas, esa sangre va a migrar a mi tronco y además eso me va a levantar la presión arterial en todo el organismo, ¿ok? Muy bien, entonces, también es recomendable contar con un monitor de frecuencia cardíaca, que suena muy complicado, pero estamos hablando de estos relojitos que nos dicen cuánta es mi frecuencia cardíaca. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo funciona esto, porque también hay, si no cuento con el monitor de frecuencia cardíaca, no es que los vamos a mandar a comprarlo, sí sería importante para tener una información más fiable, pero también existen escalas mediante las cuales me puedo tener una noción más o menos de cuál es el nivel de esfuerzo que debo realizar y cuál es el nivel de esfuerzo que no debo realizar, ¿ok? Aquí viene otro término que es así como muy de domingo, que le llamamos la maniobra Valsalva. ¿Qué es esto? Básicamente es como lo que hago si yo cierro, tapo la nariz y aprieto fuerte. Normalmente me voy a tender a poner rojo, ¿ok? También no hace falta taparse la nariz, sino por ejemplo aquí tenemos la glotis, que nos va a cerrar la entrada de aire y la salida. Entonces, normalmente es lo que le llamamos pujar, ¿ok? Entonces, digamos, yo agarro un peso, entonces también es deberíamos trabajar con los pesos adecuados para no tener que hacer ese movimiento. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, una sentadilla, yo voy a tener que ejercer una fuerza. Mis músculos se van a contraer. Cuando se contrae mi músculo, se hace más pequeñito el músculo, pero la sangre que está dentro de ese músculo va a salir hacia afuera y entonces va a generar un pico de presión arterial, ¿ok? Si además de ese pico de presión yo aprieto acá y hago presión con mis abdominales, con mis intercostales, aprieto hacia el centro, entonces toda esa sangre que está dentro de mi tronco va a generar una presión mayor. Y si le sumamos a eso que yo ese día tengo un cuadro hipertensivo,
entonces podemos estar ante un riesgo bastante elevado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando estamos haciendo ejercicio, bueno, al menos los que están dentro del programa Industrias a Moverse, cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio, les decimos, bueno, exhalo. ¿Ok? Muy bien. Cuando empujo, exhalo. Normalmente, cuando hago un esfuerzo, nosotros decimos que se exhala cuando se hace la fase principal del movimiento. Por ejemplo, si el movimiento es de empujar, yo voy a botar el aire cuando empujo. ¿Ok? Si el movimiento es de jalar, por ejemplo, un remo, voy a botar el aire cuando jalo. Si el movimiento es de levantarme, voy a botar el aire cuando me levanto. Y ahora bien, si esto se me complica demasiado porque requiere un aprendizaje, lo mejor es mantener una respiración continua para evitar esa maniobra valsalva, ¿verdad? Que sería menos perjudicial tener una respiración normal que cerrar la glotis y hacer eso. ¿Ok? Entonces, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, por si van a un gimnasio o así y alguna vez tal vez se topan con un entrenador que les va a decir, por ejemplo, que para trabajar el pectoral tenemos que trabajar en diferentes ángulos. Entonces, tal vez hay un banco en el cual nosotros ponemos los pies arriba y la cabeza abajo. La cabeza, para las personas hipertensas, no sé si ustedes lo habrán notado también en nuestro programa, normalmente nosotros no hacemos ejercicios con la cabeza hacia abajo, sino siempre tenemos la cabeza en un nivel por encima del corazón, ¿verdad? Entonces, también se desaconsejan los ejercicios y si tenemos los ejercicios en los cuales la cabeza o el tronco está por debajo del nivel del corazón, ¿ok? Entonces, se va a desaconsejar este tipo de ejercicio más cuando implican algún tipo de carga. Por ejemplo, en los gimnasios están, por ejemplo, los press de pierna, en el cual yo me tengo que acostar y empujar con los pies hacia arriba. Toda esa sangre que está en mis piernas va a migrar junto con la fuerza de gravedad que va a jalar la sangre para abajo y tras de eso hago ese esfuerzo, presiono, entonces el pico de presión arterial va a ser altísimo. Estamos hablando de llegar a 200 milímetros de mercurio en un press de pierna. Es una locura. ¿Ok? Entonces, este tipo de ejercicio deberíamos evitarlos también. Otra cosa que tenemos que tener cuidado con las personas hipertensas, si por ejemplo, bueno, para los que se van para la playa a hacer ejercicio, si se colocan al sol y estamos a 40 grados centígrados, mejor no hacer ejercicio, mejor irse a la sombra, poner aire acondicionado, un ventilador y tal vez podría realizarlo ahí. Pero estas temperaturas ambientales extremas de mucho calor, por ejemplo, mucho calor, hay mucha vasodilatación, o mucho frío, también puede ser peligroso, digamos, y nos podría dar una posibilidad mayor de tener un evento cardiovascular. ¿Okay? Otra cosa que tengo que hacer, que tengo que evitar, como les dije, por ejemplo, el caso del press de pierna, que estoy empujando, mi cabeza está abajo y mis piernas están arriba. O, por ejemplo, un press militar con un peso fuerte, digamos que a ustedes se les ocurrió que quieren ir a hacer CrossFit y entonces ocupo hacer un press de hombro fuertísimo, ¿ok? Con este movimiento voy a tender a presionar los músculos de mi tronco, más la presión de la sangre que está en mis brazos, ¿ok? Se podrán hacer algunos ejercicios tal vez suaves, con ligas, con una buena respiración, como los que hacemos, digamos, pero no puedo, por ejemplo, si ustedes tienen que bajar, como les dije, una carga tienen una olla o pusieron un racimo de plátanos encima de la refri, ¿ok? Y voy y lo agarro, ese es una carga inadecuada para una persona que presenta hipertensión, ¿ok? Muy bien, básicamente esas son las precauciones a la hora de hacer ejercicio, tanto contra resistencia como a nivel de ejercicio cardiovascular. Lógicamente, si yo estoy haciendo un ejercicio cardiovascular, voy a tener una presión sanguínea también alterada por el ejercicio y también una frecuencia cardíaca, y tras de eso después se me ocurre hacer un esfuerzo físico, ahí también tenemos un peligro grande. Muy bien. Aquí tenemos las recomendaciones generales dictadas por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Aquí aparecen las siglas por sus letras en inglés. ¿Ok? Bueno, primero
Tiene que entender que, bueno, nosotros en nuestros programas tomamos en cuenta estas recomendaciones para la prescripción, para la realización de nuestros ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Un buen calentamiento, o sea, un calentamiento progresivo. O sea, no vamos a empezar, por ejemplo, a hacer las sentadillas, no vamos a empezar a hacer la parte aeróbica sin primero empezar a movernos un poquito, empezar a activar el sistema cardiovascular de poco a poco, ¿sí? Para no tener ese cambio de presión arterial ¡pum!, de golpe, ¿ok? También, por otra parte, cuando una persona ingresa al programa, siempre se le recomienda que puede llevarla más suave, ¿ok? O si, por ejemplo, una persona me pregunta a mí, como siempre nosotros le recomendamos que nosotros sí tenemos ambas partes, la parte del entrenamiento contra resistencia y el ejercicio aeróbico, lo recomendable siempre es que haga un poquito más de entrenamiento cardiovascular. Entonces, la recomendación de este ejercicio cardiovascular es que sea progresivo, sobre todo una persona que está empezando, que no ha hecho nada y que tal vez le dictaminaron hipertensión arterial y el doctor le dijo, bueno, necesitamos que haga ejercicio, que salga a caminar al menos 4 veces por semana, 5 veces por semana, ¿ok? Lo recomendable es que primero tal vez empiece con unos 15 minutos, muy a suave, y digamos que una semana después hace 20 y 2 semanas después ya está haciendo 25, y la idea es que haga entre 30 y 45 minutos, ¿ok? Entonces, ahora, bajo la evidencia científica, se recomienda hacer tanto entrenamiento contra resistencia, que tiene muy buenos beneficios, y nos va a entrenar para que no tengamos un evento vascular por un esfuerzo al cual no estamos acostumbrados, como el entrenamiento aeróbico, que nos va a dar también muchos beneficios, tal vez no en ese mismo sentido de realizar un esfuerzo, sino que también la vascularización, por ejemplo, tener las venas más flexibles, un sistema cardiovascular más sano, ¿ok? Entonces, la recomendación para esta población es siempre los dos tipos de ejercicio, ¿ok? Incluso algunos estudios llegan a afirmar que si una persona tiene que escoger entre uno de los dos, empezar por el entrenamiento contra resistencia, que siempre nosotros hemos tendido a primero prescribir o primero recomendar el entrenamiento cardiovascular, ¿ok? Pero bueno, lo idóneo es que se realicen los dos. Por ejemplo, las personas que están en nuestro programa, si por ejemplo tiene la posibilidad de salir a caminar, o si por ejemplo tiene una bicicleta en su casa o una elíptica, o digamos, cada persona, lógicamente de acuerdo a sus capacidades, como siempre les decimos, debería realizar los dos tipos de entrenamiento. Sino también en nuestros programas, también incluimos los dos tipos de actividad física, pero la parte cardiovascular es necesario meterle un poquito más. Ahora bien, en el tema de la intensidad, esto es muy importante, sumamente importante, fundamental. La intensidad debe estar entre el 55% y el 79% de la frecuencia cardíaca máxima. Muy bien, entonces este es un término un poco más técnico. Frecuencia cardíaca máxima normalmente es la cantidad de latidos por minuto que tiene mi corazón de lograr. Normalmente esto se calcula con una fórmula muy sencilla que es 220 menos la edad. Eso quiere decir que normalmente por año una persona va perdiendo un latido de frecuencia cardíaca máxima. Pero entonces, vamos a poner el ejemplo de una persona que tiene 20 años. Su frecuencia cardíaca son 200, ¿ok? El 50% de 200 latidos por minuto son 50, ¿ok? Entonces tal vez pueda ser entre 200, sí, de 200 la mitad Son 100, son sí. 100, sorry por la matemática. Ok, entonces ese 100 son 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Tal vez pueda ser entre 120 y 140 latidos por minuto. Eso se calcula, entonces usted puede calcularlo. Pero ese sería el caso de una persona que tiene, por ejemplo, un monitor de frecuencia cardíaca. Pero entonces ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa con las personas que no tenemos una banda, un polar, digamos, un reloj? Ok, no se preocupen porque también existe esto que se llama la escala de Borg. Se lo puse ahí a la derecha. Si quieren, después también se puede pasar por aparte, para los que lo pidan, que es una escala subjetiva. O sea, quiere decir que es más o menos como yo sienta el ejercicio. Entonces, eso va desde el reposo hasta un esfuerzo. Tenemos el reposo en 0 y tenemos un esfuerzo máximo, que es donde digo ya no se puede hacer más ejercicio. Ahí dice que entre un 55
y un 79. Entonces, más o menos nos vamos a ir al 5, que tiene que ser que se siente duro. Por eso, cuando usamos unas bandas, yo les digo, bueno, tiene que sentirla durita, ¿verdad? ¿Ok? Pero no se puede sentir imposible, ni tampoco una cosa que usted diga, bueno, esto está muy duro. Entonces, está entre duro y muy duro, pero no puede ser así una cosa, no puede ser muy fuerte. Entonces, esto sí hay que entrenarlo y sí hay que empezar uno como a comprender dónde estoy en una zona. Por ejemplo, si una persona está haciendo ejercicio, por eso muchas veces nosotros estamos viéndolos y la persona, por ejemplo, no puede hablar o lo hace con dificultad, normalmente va a estar en una zona inadecuada del entrenamiento. Entonces, instamos a las personas que tienen hipertensión arterial que trabajen en una intensidad moderada, ¿ok? Que de todas maneras vamos a tener muchos beneficios en esa zona. No es que porque hacer más fuerte vamos a tener beneficios mayores. De hecho, tenemos más riesgos, ¿ok? Entonces hay que evaluar riesgo-beneficio. Otra cosa que es muy importante y que eso también va de la mano del doctor, que es que se realice una prueba de esfuerzo. Entonces, mediante esta prueba de esfuerzo se va a determinar también, ahí viene la frecuencia cardíaca máxima, pero eso viene calculado de una mejor manera, no una manera tan genérica. También va a determinar si una persona tiene arritmias o no, si tiene una frecuencia cardíaca normal, un montón de datos que eso los va a evaluar el doctor para también indicarle a una persona si puede o no realizar actividad física regular. Ok, también prestar atención a otras patologías, o sea, por ejemplo, una persona que tal vez no presenta presión arterial alta y tiene una nefropatía o tiene, por ejemplo, que estamos hablando de diabetes, también debería prestar atención y a la medicación y todo eso para no caer, por ejemplo, también en hipertensión. Lo que se recomienda, según la Asociación Americana de Medicina del Deporte, es que se realice sesiones de entre 30 y 45 minutos de entrenamiento aeróbico. O sea, si usted sale a caminar, perdón, lo ideal es que sea un tiempo de ahí para arriba. O sea, como que no sería tan recomendable que solo haga 10 minutos, a no ser que sea una persona que esté iniciando y está haciendo un proceso paulatino. Pero para la población que ya hace ejercicio, lo ideal es que haga sesiones 3 o 4 veces por semana. Y luego, por ejemplo, si por ejemplo una persona lo que quiere es también reducir su porcentaje de grasa, se recomienda que haga hasta más. O sea, puede salir a caminar todos los días, excepto, por ejemplo, el domingo. Es más recomendable, por ejemplo, dejar ese día de descanso. Y el ejercicio contra resistencia, en ese tenemos una ventaja en cuanto a la cantidad de días que necesito por semana. La recomendación es entre 2 o 3. También se recomienda que no utilicemos cargas demasiado elevadas porque levantan la presión sanguínea demasiado. Entonces, la recomendación es realizar entre dos series, o sea, digamos, si por ejemplo hice 12 repeticiones de bíceps, voy a dejar la carga, recuperar, lo vuelvo a hacer y después lo vuelvo a hacer, ahí hice 3 series, ¿ok? La recomendación es entre 2 a 5 series. Digamos, en ese rango vamos a tener muy buenos beneficios. Y entre 8 a 15 repeticiones, incluso hay estudios que lo hacen con 20. Entonces, se recomienda que las repeticiones sean más altas y las cargas no tanto el peso. O sea, esto es inversamente proporcional. Por ejemplo, no sé, para ilustrarlo, si ustedes tienen que levantar una caja muy pesada, posiblemente lo hagan pocas veces. No se va a poder levantar tal vez, posiblemente lo levante una vez y luego ya no pueda. Es mejor, tal vez, algo más liviano, que yo pueda hacer muchas veces, vamos, unas 15 repeticiones, y bueno, de la misma manera, no sé si los que están en el programa han notado que nosotros hemos aumentado un poquito las repeticiones conforme ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y un poquito también el tiempo para precisamente también que hagan más repeticiones. Y no tanto aumentar a que agarren algo mucho más pesado, ¿ok? Bueno, eso es básicamente el resumen de las recomendaciones. Y eso sería básicamente todo. El resto serían preguntas. Ojalá que sean de mucho beneficio para todos, que esto nos funcione también para realizar ejercicio de una manera más segura y más informada. ¿Ok? Entonces, abrimos en este momento el espacio. Quien tenga preguntas, exacto. Gracias, Leito. Súper completa. Silenciar, ya ve. Todo un profe. ¿Me están oyendo? Sí. ¿Quién nos habla? Sí. Doña Anita Baltodano, sí, la veo, sí, la veo un poquito oscura. Bueno, no la veo, pero no importa. Sí la oímos muy bien. Ve a ver, ¿dónde estoy? Está como caída la cámara. ¿O quién sabe? Raro.
O está al revés, Bueno, tal pero la vez. escuchamos. No hay problema, porque la escuchemos. No, ya. ¡Ay! Excelente, súper bien. No, es que quiero hacer dos preguntitas. Claro. Mira, Leo, vieras que a mí cuando mencionaste lo de las pesitas, vieras que a mí me ha hecho tanta falta el hecho de que no volvimos, de cuando en todas las clases virtuales no hemos vuelto a tener pesitas. Y yo lo que pensaba era que tal vez poquito a poco las que no tienen sus pesitas pueden ir comprándolas con tiempito para volver otra vez a hacer algunos ejercicios de pesitas que vos nos indicaras. Porque te acuerdas que antes ustedes nos prestaban las pesas a nosotros. Pero a mí me parece que ya que estamos en tanta virtualidad y no importa, aunque volvamos al country, cada uno puede venir con sus propias pesitas. Pero eso no son, la resistencia no es más o menos lo mismo que las pesas. O hace la misma. Vamos ahí. No es lo mismo. Vamos a ir que de las bandas. Las bandas que de las pesas. Bueno, la primera pregunta. Y después si son iguales. Sí. Y después, ¿qué podemos hacer? Porque el otro grupo trabaja con galón. Vamos allá. Bueno, y la otra pregunta era, Leo, que fíjate que esta amiga, ve qué casualidad, hoy me mandó esta pregunta que le hicieron a este doctor, ve qué interesante. Y fíjate que entonces a mí me impresionó mucho, dice, ve qué interesante lo que dice. El doctor Luis Miguel Hernández es el director médico del Centro Médico de Rehabilitación y Rejuvenecimiento en Puerto Fermín, Isla Margarita. Este es el extracto de una entrevista en la televisión local donde se le preguntaba sobre temas de alimentación y deporte. Y ve la primera pregunta. Dice, los ejercicios cardiovasculares prolongan la vida, ¿es cierto? Y ve lo que contesta. Su corazón fue hecho para latir una cantidad determinada de veces y listo. No desperdicie esos latidos en ejercicios. Eventualmente todo se gasta. Acelerar su corazón no lo hará vivir más. Eso es como decir que usted puede prolongar la vida de su auto conduciendo más rápido. ¿Quiere vivir más? Duerma una siesta. Por supuesto, a mí me quedó... ¿A dónde atiende para ir todos? Mira, No, yo una Margarita. Sí, Uno bueno, viendo de a dónde ver, viene el doctor, sabe por qué está diciendo eso. Sí, buscar cuánto valen los boletos. ¿Cuánto bueno, valen los boletos? Me cayó pésimo. Leo, entonces es una falacia eso, ¿verdad? No, Hágale todas las respuestas. Leito, démosle la primera. Vamos a empezar. Vamos con la primera. Vamos a ir desde el principio y luego vamos a ir avanzando, ¿ok? Muy bien. En el tema de las resistencias, aquí tengo una mini banda, ¿ok? Muy bien. Pero como les dije a ustedes, el músculo lo que va a vencer es una resistencia. En este caso, la resistencia está proveída por viscosidad, o sea, el material entre más denso, más duro, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, la pongo doble, más fuerte, o si la pongo más cortita, más fuerte, ¿ok? Entonces, mis músculos, básicamente lo que van a hacer es algo parecido a esta liga, que es estirarse, ¿ok? Y cuando tiene que hacer la fuerza, se contraen, se hacen más chiquititos. Entonces, por ejemplo, veamos el bíceps. Cuando se hace más chiquitito el bíceps, va a jalar el radio y el cúbito y van a hacer esto, ¿ok? A nivel muscular es así. Entonces tenemos básicamente varios tipos de contracción, que tenemos la contracción excéntrica, que es cuando se estira, ¿verdad? La concéntrica, cuando se flexiona, cuando el músculo se hace de los lados hacia el centro, se hace más chiquitito, o sea, contracción excéntrica y contracción concéntrica de los lados hacia el centro, ¿ok? Ahora bien, al cuerpo le importa mucho de qué venga esta contracción. No mucho, no mucho. Sí hay diferencia y una persona sí va a tener diferencia, por ejemplo, de dejar de trabajar con pesas a trabajar con ligas, pero la persona también va a sentir la diferencia si estaba trabajando con ligas y ahora trabaja con pesas. La diferencia es una cuestión también muy psicológica. Lo importante es la resistencia, la carga. ¿Qué tan duro está esto? Ahora bien, esta fuerza puede ser proveída por una liga, que bueno, nosotros las usamos mucho porque tenemos la ventaja de que con esta liga podemos hacer todo lo que hacemos en el gimnasio, ¿ok? Trabajamos las piernas, trabajamos los brazos, trabajamos las zonas escapulares,
ok, sin necesidad de tener las pesas. Ahora bien, no está mal, y de hecho Mariela ya me hizo la recomendación, y vamos a meter un poquito más de lo que es entrenamiento con resistencia, porque como le dije, como al cuerpo no le importa tanto, entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, una bolsa de supermercado y llenarla de agua. Entonces, si le meto 1 litro de agua, va a ser 1 kilo. Puedo trabajar a levantar la bolsa con 1 kilo, ¿ok? Eso ya es un peso. Pero también podría, si no tengo una bolsa, no pasa nada, puedo conseguir una cajita. Entonces la cajita yo le meto unas piedritas y la levanto. Entonces, lo importante en esto es la actividad muscular, ¿sí? Lo que sabemos es que la actividad muscular es necesaria para el músculo. El músculo está hecho para usarse, no para no usarse, ¿ok? Ahora bien, vamos, eso también ayuda a responder la otra pregunta. ¿Ustedes vieron el corazón dándole a bombear? Sí, ok. El corazón es un músculo. Si el corazón no le ponemos, lo que demuestra la ciencia es que si al corazón no le ponemos una carga necesaria, que va a ser también tener que latir un poquito más, ¿ok? No vamos a tener esa adaptación. ¿Cómo hacemos? Ok, y ahí es donde está la parte paradójica de esto. Si una persona hace más ejercicio, normalmente su corazón va a tender a latir menos, ¿ok? Que fue lo que les expliqué ahora, si prestaron mucha atención a la parte del ciclista, ¿ok? Un ciclista va a tener su frecuencia cardíaca alta durante el tiempo que hace ejercicio, pero luego durante el resto de su día va a tener una frecuencia cardíaca más baja. Entonces, a la hora de sumar todos los latidos de una persona que realiza actividad física cardiovascular con regularidad versus la cantidad de latidos de una persona que no realiza la actividad física, cuando lo sumamos, todos esos latidos, normalmente la persona que va a tener menos latidos por día es la persona que hace ejercicio físico con regularidad, ¿ok? Porque mi frecuencia cardíaca en reposo en este momento está más baja que el del resto de personas de mi misma edad y todo que no hacen ejercicio, ¿ok? Entonces, ahí es donde está la paradoja de esto. Sí, durante el ejercicio físico, mi frecuencia cardíaca se aumenta, pero digamos, nosotros hacemos, tal vez si hacemos mucho, una persona que hace mucho ejercicio hace 1 hora diaria, ¿ok? Pero el día tiene 24 horas. Durante esas otras 23 horas, su frecuencia cardíaca va a ser más baja que la del resto de seres humanos. Entonces, ahí es donde no le veo mucho sentido. También hay estudios que determinan que el ejercicio cardiovascular alarga la vida, puesto que no solamente vamos a depender de ese reloj que tiene el corazón, digamos, de cuánto uso, sino también vamos a tener una serie de enfermedades que se propician por el sedentarismo, por estar sentado, lo que este señor recomendó. Entonces, por ejemplo, una persona que iba a vivir tal vez hasta los 100 años, resulta que se quedó sentada durante 25 años de su vida y disminuyó su esperanza de vida en 40 años. Esta persona se termina muriendo a los 70, 75 por un evento cardiovascular, digamos, por no poner su corazón a trabajar. ¿Okay? Entonces, esto es todavía de mucho pensar, porque las enfermedades asociadas al sedentarismo son también muy, muy importantes. Entonces, si alguien piensa irse para la isla, que no recuerdo el nombre, ¿cuál era? Margarita. Irse para Isla Margarita a quedarse sentado y tomarse unas margaritas, yo calculo que no va a vivir más que el resto de gente. Yo sí creo. Ese es el médico de Maduro, ese es el médico de Maduro. Ojalá lo mate. Debe ser el médico Maduro, sí. Claro. Sí. Sí, yo lo que sí creo, las siestas y el descanso es súper importante también, porque el descanso Bueno, sí. También, claro. Pero no podemos claro. acostarnos todo el día. Doña Soledad tiene otra preguntita, Leo. Doña Soledad, si quiere, abre el micrófono. Leo, Sí. yo quería hacer una pregunta, no sé si es al respecto. Creo que todos esos ejercicios a los que usted está mencionando son más que todo por la presión alta. Pero ya que dijo que la liga y los músculos y eso, yo quisiera saber qué ejercicios se pueden hacer cuando uno pierde mucha masa muscular. O ya no se puede hacer nada, ya no tenemos remedio. No, Dios guarde, Dios guarde. Todos mejoramos
Y esto, bueno, es una cuestión muy bonita, porque existen estudios con personas, incluso estamos hablando de personas que ya presentan fragilidad. Estamos hablando, ustedes están increíblemente bien, pero hay estudios con personas que básicamente están en cama, ¿ok? Incluso estas personas mejoran. Entonces, la actividad física, bueno, más que todo nosotros no vamos a abocarnos tanto a ganar masa muscular en sí, sino también la cuestión de que esa masa muscular funcione mejor, ¿verdad? Porque lo que sabemos es que si esta masa muscular está funcionando mejor, nos va a alargar la vida, ¿ok? Ya sabemos que se alarga por lo menos un 30%, digamos, y también vamos a estar más saludables. Entonces, todos podemos ganar masa muscular con el ejercicio adecuado, ¿ok? Ahora bien, la cuestión de mejorar la masa muscular no está tanto en el ejercicio en sí, ¿ok? Sino en la dosis. O sea, por ejemplo, si yo voy haciendo una sobrecarga progresiva, le voy poniendo un poquito más cada día y voy teniendo una mejor capacidad, la masa muscular va a mejorar sí o sí. Entonces, no se preocupe por eso. O sea, sí se Sí, es mejora. porque, bueno, yo Bien, voy a nadar 3 veces por semana, que es lo que más ok, me gusta hacer. ok. Entonces no hago mucha ejercicio aeróbico y eso no, lo que más hago es nadar. Ok, nadar es un ejercicio aeróbico. Ok, Ah, cuando nos referimos a ejercicios aeróbicos son ejercicios que tienen una duración de más de 30 segundos para arriba. Ok, ahora bien, plenamente dicho, normalmente usted no va a nadar por 10 segundos. O sea, a no ser que usted agarre y se mande a una una piscina, hora, duro yo, una hora. es una hora. Eso, ok, al contrario de lo que usted acaba de decir, ahí sí lo voy a contradecir, eso es ejercicio cardiovascular buenísimo. Ahora bien, este ejercicio cardiovascular nos va a dar más beneficios a nivel cardiovascular y a nivel de musculatura nos va a ayudar también, pero no tiene el mismo efecto que tiene el entrenamiento contra resistencia. Por eso es que nosotros recomendamos hacer los dos tipos de ejercicio. Usted va a nadar, pero también tiene que hacer sus pesitas, también tiene que hacer sus ligas, también De tiene que hacer... resistencia. Ah, Exacto. ok. ¿Okay? Muchas El que nos va a gracias. dar pura vida. El que nos va a dar más ganancias de masa muscular es el ejercicio contra resistencia. Así es. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ay, don John, creo que usted quiere hablar y le tengo mute. ¿Quiere abrir el micrófono, don John? Creo que don John quiere preguntar algo. Ya vamos. ¿No? Ok, ya. Ahí. Sí, señor. Las mujeres tienen una frecuencia cardíaca diferente a la de los hombres o es la misma. Ok. No, normalmente se calcula bajo la misma fórmula. Incluso, bueno, creo que hay una fórmula que sí toma en cuenta el sexo. Pero bueno, en general nosotros utilizamos esa misma fórmula, que es 220 menos la edad. Entonces, independientemente sea hombre o mujer, es como una fórmula general que utilizamos. Ahora bien, hay una que se llama Carbonen, que sí creo que lo utiliza. Pero bueno, en general no es una cuestión como muy significativa. Los valores en general se definen con respecto al 100% de la frecuencia cardíaca. Y por ejemplo, si usted compra un reloj, un Polar o un iWatch o el de Samsung o cualquiera, esos porcentajes de frecuencia cardíaca no va a tomar en cuenta si es hombre o mujer, va a tomar en cuenta solamente su edad, ¿verdad? O sea, digamos que si usted tiene más años, la frecuencia cardíaca máxima va a ser menor. Leo, Sí. yo no estoy de acuerdo con eso de la natación, porque la natación uno va en la resistencia contra el agua y es mucho esfuerzo. Ok, le explico. Yo creo que más que la liga, es un esfuerzo muy grande. No. Bueno, vamos a tratar de sacar a resolver ese tema. La natación sí ayuda a la masa muscular, claramente que una persona que no nada y empieza a nadar va a ganar masa muscular, ¿ok? Pero bueno, el principio de esto es que la fuerza es la capacidad de mover una carga, ¿ok? Entonces la fuerza la vamos a trabajar con una carga fuerte, ¿ok? Entonces, para hacer fuerza, para trabajar la fuerza y trabajar el músculo, tengo que trabajar con una carga fuerte. Entonces, si yo agarro esta liga y esta liga es muy dura, lo máximo que voy a poder realizar son 30 repeticiones. Así lo máximo, máximo, máximo. Pero bueno, no es lo que nosotros hacemos. No lo llevamos hasta máximo. Llegamos hasta 20, ¿ok? Pero ahora bien,
preste atención de cuántas brazadas necesita una persona para nadar durante una hora. ¿Usted cree que si la resistencia fuera la misma que la de esta liga, podría nadar durante una hora? Estamos hablando que 30 repeticiones no me alcanzan a mí para nadar 50 metros. Cuando yo nado 50 metros, si nado muy bien y hago 2 metros por brazada, voy a hacer 25 brazadas, solamente para esos 50 metros. Pero para nadar una hora, tal vez no sé cuánta distancia se nadará, si se nada 1 kilómetro, dependiendo de la persona, yo necesito hacer muchas brazadas. Entonces, sí trabaja la masa muscular, pero va a tender a trabajar las fibras lentas, que son más resistentes, que no nos generan tanta fuerza, que van a tener un consumo de oxígeno, que sí son muy importantes, que sí son muy necesarias, pero no tenemos el mismo nivel de beneficio a nivel de fuerza. ¿Ok? O sea, yo no estoy diciendo que nadar sea inferior a realizar ejercicio contra resistencia propiamente dicho. Lo que estoy diciendo es que es necesario hacer ambos tipos. O sea, tener algo en lo cual yo tenga que hacer mucha fuerza, ¿ok? Y tener algo en lo cual yo pueda hacer por mucho tiempo. ¿Y cuánto es la masa muscular óptima de uno? Porque nos midieron la masa muscular. ¿Cómo sabe uno si estaba bien o si estaba mal? Ok, bueno, ese es un dato que creo que hay tablas, sin embargo, es muy... Cada máquina también la calcula. Nosotros que tenemos la Tanita, pues ella trae su tabla, porque la máquina como, ¿cómo se llama eso? Lo que entra y sale la frecuencia, impedancia, ¿es cómo se llama? Eso se llama bioimpedancia. Bipedancia, es como se llama. Entonces entra y Ok. sale, pero cada máquina tiene su tabla, ¿verdad? Sí, bueno, es un tema un poco más complejo, porque decir una masa muscular óptima o no, digamos, por ejemplo, está la máquina de InBody, que usan, por ejemplo, los nutricionistas, que trae un rango en el cual uno debe estar, digamos, pero sí es como una tabla, digamos, es como un poquito más complicado. Ahora bien, hay personas de contextura más gruesa, hay personas de contextura más delgada, estamos hablando de somatotipos, ¿verdad? Que dentro, sea independientemente, los hombres vamos a tener más masa muscular y las mujeres van a tender a tener menos masa muscular. Ok, pero aún siendo dentro de las mismas mujeres, hay mujeres que van a tender a ser un poco más delgadas y no está mal, y hay mujeres que van a tender a tener un poco más de masa muscular. Lo que sí sabemos es que independientemente de cuál somatotipo tiene, es mejor tener una masa muscular, un poquito más de masa muscular versus tener menos masa muscular. Eso sí. El nivel óptimo lo vas a poder obtener, por ejemplo, con una medición con un InBody, por ejemplo, que te va a decir ahí el nivel óptimo, pero sí es diferente para cada uno, incluso dentro del mismo género. Es como, también va a depender de la edad, es un poco más complicado. Lo que sí es innegable es que debemos tener una fuerza necesaria para, por ejemplo, hacer todas las actividades de la vida diaria. Levantarse, peinarse, bañarse o tener que levantar una carga, ¿ok? Sin tener que lesionarnos. Entonces eso es innegable. Por eso es la razón que sí deberíamos fijarnos, por ejemplo, de poder nosotros levantarnos de una silla sin ninguna complicación. ¿Y la masa ósea es genética? Bueno, todas las cuestiones de composición corporal están determinadas primero por por la genética, ¿ok? Y después también por el ambiente. Entonces no se puede decir que es 100% genética ni 100% de factores ambientales. Sí hay una incidencia, hay personas que tienen los huesos, si usted se pone a ver solamente, por ejemplo, el ancho de la muñeca, hay personas que tienen la muñeca más anchas o más delgadas, aquí casi no hay grasa ni músculo, y eso sí es muy genético, digamos. Pero también está el componente de la calidad. La calidad del hueso va a depender de que usted tenga una adecuada alimentación, también va a depender de que usted le pase la carga adecuada a esos huesos, ¿verdad? Entonces también, por ejemplo, a nivel de mejorar la masa ósea, se recomienda el entrenamiento contra resistencia y cierta cantidad de entrenamiento de impacto, que es, por ejemplo, cuando usted camina, sus piecitos hacen un impacto contra el suelo, ¿verdad? Ese impacto va a pasar por los huesos, ¿verdad? Y por nuestros músculos y van a ayudar que haya una predominancia de células que forman el hueso versus las que no. Entonces, el factor genético es muy importante. Hay personas que por más que no hagan actividad física y todo, tal vez no van a sufrir de osteoporosis, osteopenia en algún momento de su vida.
pero el factor ambiental es también muy importante. Tal vez puede ser que esa persona con una alimentación inadecuada, aunque nadie de su familia tenga osteopenia o osteoporosis, la vaya a sufrir por una inadecuada alimentación y una inadecuada actividad física. Muchas gracias. Leo, Don Juan. Sí, Juan. usted sabe demasiado. No parece, ¿verdad? Sabe demasiado. Este No, chiquito, muy buen estudiante fue de la Universidad de Costa Rica. Él fue de los brillantes. Sí, no, gracias a Dios la Universidad de Costa Rica es muy buena, digamos, es muy exigente. Entonces, gracias a Dios nos da bastantes herramientas. Y lógicamente estas herramientas son para ponerlas en práctica. Entonces, bueno, exacto. Entonces, la idea es que ustedes sean los que sean beneficiados por una actividad física segura y por una actividad física que vaya a ser muy beneficiosa para ustedes, para que sepan que lo que les estamos dando es muy bueno. Y también, bueno, este tipo de charlas es muy importante también para que ese conocimiento que ya está ahí, ustedes lo tengan presente para que en cada uno de los ejercicios lo apliquen y no vayamos a tener ningún evento, ¿ok? Y si no existe, saber que nosotros tenemos también una responsabilidad con nuestro cuerpo, que es conocer nuestras condiciones, nuestras capacidades. Digamos, si por ejemplo, si ese día tengo una presión arterial muy alta, tal vez no hacer ejercicio. Y yo no me voy a enojar porque usted tenía una presión arterial alta y dice, no, hoy no puedo hacer. No pasa nada. Pero gracias, don Juan, por el elogio. Pues los piropos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, que nos diga, y si no, pues... Doña Anita, diga, doña Anita Baltodano. Doña Anita, Vamos a ver, el micrófono. desbloquees el micrófono, porfa, doña Ana. Es que me hubiera gustado comentarles otra de las preguntas que le hicieron al doctor. Dice, Están buenos esos chistes, doña Ana. no, pero vea que yo no sé, dice, oigan, dice, ¿cuáles son las ventajas de un programa regular de ejercicios? Dice el doctor, mi filosofía es, si no te duele nada, quiere decir que estás bien, por lo que no tienes que hacer nada. O sea, el señor quiere puros clientes ya para corregirlos, es que eso es distinto, él no cree en la preventiva, yo creo que ahí está el dilema más grande. Él quiere ya que lleguen jodidos. La otra todos. pregunta. Vean qué interesante lo que él dice, todo tiene su sabiduría, dice, debo dejar de comer carne roja y comer más frutas y vegetales, y contesta él, usted necesita entender la logística de la eficiencia. ¿Qué come la vaca? Pasto, forraje y leguminosas. ¿Qué son esas cosas? Vegetales. Entonces, un churrasco o un asado no es más que un mecanismo eficaz de colocar vegetales en su sistema. Necesita granos, coma pollo. ¡Qué bárbaro este señor! Si uno se come una carne, vean qué bien, ahí va todos los vegetales que uno necesita. Está muerta la nutricionista, Ana. No, se lo dejamos, ese chiste se lo podemos dejar a la nutricionista. Ay, Dios mío, sí, no, fatal. No, sí, todo digamos, más bien va siendo... A mí los chistes de actividad física me hicieron divertirme mucho, pero ese chiste de ¿cómo es que llama? De nutrición, póngaselo a la nutricionista y va a gozarlo mucho. Le cae el colegio nutricionista, sí. Ajá. Es de Maduro definitivamente el médico ese. Sí. Bueno, es de Maduro. Lo único que yo no sé. Pero vean qué interesante lo que dice del vino, vean, para los tomadores. Ay, es que ese señor era. Vea, debo reducir el consumo de alcohol. De ninguna manera. El vino está hecho de fruta. El brandy es un vino destilado, lo que significa que ellos sacan el agua de la fruta y así uno lo aprovecha mejor. La cerveza también es hecha de granos. Emborráchese tranquilo. ¿Ve? ¿Ve? Es muy positivo. Estoy de acuerdo. Ese sí lo aprobamos. ¿Quién fue el que dijo eso? Es el mismo doctor. Viejo más loco. Bueno, por decirle algo, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna preguntita. Muchas gracias. Muchas gracias. Las gracias a ustedes de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos.
Buenas noches, hasta la próxima. Chao.